Que Dios les bendiga a cada uno de los que nos ven a través del canal Cristiano 27 Blog. Es una bendición que usted esté pendiente de nuestros mensajes y que sea la palabra de Dios la que edifique sus vidas. En esta ocasión vamos a estar hablándoles acerca de la salvación. Y hay varias cosas que yo quisiera mencionar acerca de la salvación. Hay tres aspectos bien importantes acerca de lo que concierne a que nosotros podamos decir que somos salvos. Todos nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor, Dios obra maravillosamente en nuestra vida y nos da la seguridad de que sí nosotros somos salvos, pero muchas veces ignoramos algunas de las cosas. Y en esta ocasión yo les voy a estar hablando de tres aspectos bien importantes acerca de obtener la salvación como el Señor quiere que la tengamos. En primer lugar, es la justificación. En segundo lugar, la regeneración. Y en tercer lugar, la santificación. Ahora, nosotros como hijos de Dios que somos, estas tres cosas o tres aspectos que van relacionados con lo que es la salvación y la vida eterna, nosotros debemos de estar conscientes. Quizás podría ser de que nos haga falta algo que nosotros mejoremos en nuestra vida. Quizás reconocer que hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo o tener un cambio genuino en la vida y que nosotros podamos tener una nueva forma o estilo de vida con relación al acercamiento a nuestro Padre Celestial. Y en tercer lugar, que nosotros debemos de tener la plena seguridad de que si somos hijos de Dios, debemos de vivir en santidad. Debemos de vivir tratando de vivir una vida justa, una vida como el Señor quiere que la veamos y que la vivamos. Una vida consagrada directamente para nuestro Padre Celestial. Y en esta ocasión vamos a estar hablando en primer lugar brevemente, porque posteriormente yo voy a estar hablando acerca de cada uno de estos aspectos, de la justificación, la regeneración y la santificación, un poquito más profundo. Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que es la justificación. Y veamos qué es lo que dice la palabra de Dios con relación a la justificación. Y dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, la redención que nosotros tenemos no se la debemos a nadie más que a Jesucristo nuestro Señor, al Hijo de Dios. Nosotros debemos de estar conscientes de que si Él no hubiera venido a buscarnos, a rescatarnos, nunca jamás hubiéramos podido encontrar esa oportunidad maravillosa de poder luchar por una salvación verdadera. Luchar, ¿por qué razón? Porque Jesucristo nos justifica, como dice en su palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No hemos pagado pero ni un centavo para poder obtener la salvación. No hemos pagado nada. El Señor gratuitamente nos ha dado esa oportunidad de poder ser salvos. Ahora, el Señor, como está escrito en su palabra, Él se ofreció para poder venir a este mundo y redimirnos de toda contaminación de pecado y que nuestra vida no estuviera en las manos del maligno, que nuestra vida estuviera lejos de la presencia diabólica del maligno. Entonces, si el Señor vino y nos ha justificado sin pagar ningún centavo, nosotros podemos tener la seguridad de que Él pagó el precio. Él murió en la cruz del Calvario para redimirnos. Y dice la porción, este versículo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor nos ha redimido, ¿sí? Nos redimió de todo pecado. Nos perdonó
el pecado que había en cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de vivir consagrados para Él, agradecidos por el acto sublime que Él hizo en la cruz del Calvario. Nos redimió, nos perdonó, nos ha rescatado. Por gracia, usted y yo somos salvos. Por gracia, nosotros hemos podido alcanzar esta salvación maravillosa. En segundo lugar, la regeneración. La regeneración, hermanos, así como dice en San Juan capítulo 3, verso 5, miren lo que dice la palabra de Dios con relación a la regeneración. Pero antes de eso yo quisiera hablar qué es la regeneración. Regeneración es tener una nueva vida. Regenerar, tener un cambio en el interior de nuestra alma, porque se trata de eso, que el cambio que hay en nuestra vida sea interno. Y si hay un cambio interno, va a cambiar nuestra mente, va a cambiar lo exterior también. Entonces, de hecho, el Señor siempre obrará maravillosamente en cada uno de nosotros. Y esta conversación que tuvo con Nicodemo, que era uno de los principales, Nicodemo era un fariseo que había creído, pero a escondidas él se acercaba a Jesús. Y de noche, dice la palabra de Dios, que llegó donde él a hacerles algunas preguntas. Y lo primero era que cómo era posible que nosotros alcanzáramos la salvación. Y el Señor le dice en su palabra, en los versículos anteriores, ahí está. Y el Señor le dice con estas palabras, que el que no naciere de nuevo no heredará el reino de los cielos. Ahora, y esa es la verdad, si nosotros no nacemos de nuevo, no vamos a heredar el reino de los cielos. Debemos de nacer porque Él está creando algo especial en nuestro interior por medio del Espíritu Santo, por medio de su Hijo que mora en nuestros corazones, y nosotros debemos de ser guiados por Él, porque para eso es que hemos sido llamados, para que Él ministre y que nos ayude a poder caminar conforme su voluntad. Y este verso 5 en San Juan dice la palabra de Dios. Dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor? ¿A qué era lo que le quería dar a entender a Nicodemo? Y menciona dos cosas: el que no naciere de agua y del Espíritu. Estas dos cosas son bien fundamentales, son bien fundamentales para que nosotros podamos heredar el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es nacer del agua? Sencilla, es algo especial. Nacer del agua no significa otra cosa más que ser bautizado, como el ejemplo que Él nos dio cuando Él se bautizó. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios declara de que cuando nosotros nos bautizamos, dice de que multitud de pecados quedan sepultados en el fondo del agua. Ahí están. Entonces, cuando nosotros salimos del agua, desde ese momento nace una nueva criatura. ¿Por qué? Porque no tiene pecados en ese momento. En ese momento fueron limpios, fueron lavados los pecados. Ahora, otra de las cosas es bien importante. ¿Por qué razón también es que nosotros debemos de pasar las aguas? Y pasar las aguas es el bautismo. Entonces, porque necesitamos nosotros dar testimonio aquí en la tierra. Y el testimonio es que cuando alguien sabe de que somos bautizados, dice, no, él es bautizado.
Y esa es la verdad. Nosotros pasamos las aguas, nosotros pasamos ese momento muy especial, una experiencia tan linda que se vive cuando uno es bautizado. Y ese momento jamás pasa de nuestros pensamientos. Por eso es que nosotros debemos de vivir siempre de esa manera para que la gloria de Dios llene y sacie todo nuestro interior. Por lo tanto, la otra parte, cuando dice nacer del Espíritu. Con el bautismo en aguas nosotros damos testimonio aquí en la tierra, pero con el bautismo en el Espíritu nosotros damos testimonio en el reino de los cielos, en la misma presencia de Dios. Allá es cuando nosotros vamos a decir, yo he sido lleno del Espíritu Santo. El Espíritu me tomó, hizo grandes cosas en mi vida. Ahora, ese testimonio que nosotros vamos a dar allá es lo que el Señor quiere. Y el testimonio que demos aquí también es lo que el Señor quiere. Que vivamos una vida siendo regenerados, que hayan cambios sublimes en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que haya una transformación completa de parte de Dios en nuestra vida. Que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando a vivir una vida consagrada para Él y que nuestro interior vaya teniendo un propósito maravilloso. Y es de adorar a nuestro Padre Celestial, es de poder tener amor por las almas, así como Jesucristo tiene amor y se compadece de todas las almas, así también nosotros debemos de amar y compadecernos de todas las almas. Dios es bueno y maravilloso, por eso nosotros debemos de ser regenerados. Por eso es que nosotros debemos de tener un cambio en nuestra vida. Todo esto nosotros debemos de vivirlo para que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la santificación. La santificación, hermanos, es otra parte fundamental en la vida de todo creyente. La santificación, hermanos, juega un papel de mucha importancia en su vida y en la mía. Yo no puedo decir que soy santo cuando vivo una vida desordenada. No puedo decir que estoy viviendo en santidad cuando hay malos pensamientos en mí. No puedo decir de que mi vida está siendo consagrada para Él, porque la consagración es sinónimo de santidad. Entonces, no puedo decir que estoy siendo consagrado cuando mis acciones van en contra de la voluntad de Dios. No puedo, no se puede. Y nosotros debemos de estar conscientes que si yo digo que soy santo, debo de estar viviendo como el Señor quiere que yo viva, en santidad, que yo viva despojado de todas las cosas del mundo. Ahora, yo sé de que estamos en este mundo y de alguna manera estamos siendo influenciados por el enemigo a través de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero eso no nos da digamos, el valor o no nos da la oportunidad de que nosotros hagamos lo que no nos conviene. Pablo decía estas palabras: todo me es lícito hacer, pero no todo me conviene. Hagamos lo que nos conviene para agradar al Señor. No hagamos lo que nos conviene a nosotros, ni mucho menos lo que le conviene a nuestros amigos, a nuestra familia, a todos aquellos que nos rodean. No, de ninguna manera. Hagamos todo lo que va a agradar al Señor. Por lo tanto, la santificación, hermano, es algo maravilloso. Y tengo varios versículos en la primera carta de Juan, en el capítulo 3,
tengo estos versículos que quiero leerlos detenidamente y hacer un breve comentario de cada uno de ellos, que posteriormente, como dije anteriormente, vamos a estar hablando acerca de lo que son estos tres aspectos: la justificación, la regeneración y la santificación. Ahora, nosotros debemos de tener estas cosas, estas cualidades en la vida del creyente. Si he sido justificado, debo de estar seguro de que el que me justificó fue Cristo, nuestro Señor. Y si he sido justificado, para Él yo soy justo. Pero lamentablemente no es así. Muchas veces nosotros fallamos constantemente, le fallamos al Señor. Por lo tanto, nuestra vida debe de estar separada de todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios, siendo regenerados como el Señor quiere que seamos regenerados, y va a producir algo especial en nuestro interior, la santificación. Y miren lo que dice en la primera carta de Juan, en el versículo 6. Dice así: todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ahora, me voy a detener en estos dos versículos. Todo aquel que peca, dice, todo aquel que permanece en Él, no peca. Y así es. Porque el que peca es porque no le ha conocido todavía, ni lo ha visto. Nosotros, si decimos que conocemos al Señor, mire, yo le voy a decir una cosa. Fíjese que muchas veces nos da vergüenza decir que somos cristianos. Nos preguntan por allá donde nadie nos conoce: ¿y usted es cristiano? A veces voy a la iglesia. Decimos estas palabras cuando nosotros debemos de confesar de todo corazón: por gracia yo soy cristiano y adoro al Señor. Esas son las palabras que nosotros debemos de decir, pero no, muchas veces nos da pena, nos da vergüenza que digan: no, este ya se hizo de los hermanos separados o lo que sea. Pero no debe de ser así. Nosotros debemos de confesar que somos cristianos para no caer en el pecado de negar al Señor. Porque nuestra vida, si está cerca de Él, en todo momento vamos a dar testimonio de que sí, somos verdaderos hijos de Dios y que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Ahora, dice la siguiente, no le ha visto ni le ha conocido. Verso 7, hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ahora, si yo actúo justamente, voy a estar bien con el Señor. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que el Señor me da a través de su palabra, que yo sea justo al igual que Él. La justicia de Dios debe de reflejarse en nuestra vida. Pero ¿cómo, hermano, se va a reflejar la justicia de Dios en nosotros? Cuando actuamos justamente. No es de otra manera. Si yo actúo incorrectamente, voy a estar diciendo de que la justicia de Dios no está en mí. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo contrario. Cuando el Señor me demanda a nosotros a través de este versículo 7 de que debo de actuar justamente porque Él es justo. Y Él es mi ejemplo. Él es mi hacedor. Él es el que me da la fuerza para poder yo decir que soy justo y he sido justificado. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo. No practiquemos el pecado. No practiquemos, porque si lo practicamos, no es necesario que digan este es del diablo, sino que las obras van a hablar mucho de él o de la persona que está cometiendo pecado. Toda mala obra que haya va a dar una declaración o va a dar un mal testimonio de que usted no hace lo que el Señor quiere que haga, sino que practica el pecado. Y de hecho va a ser del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y así es. Sabemos
todo lo que concierne a Satanás cuando se le reveló al Señor en el reino de los cielos y fue lanzado como un rayo, dice la palabra allá en Ezequiel. Entonces sabemos que él era soberbio, se encontró él queriendo ser mejor que Jesucristo o querer ser o querer tener el puesto de él. Entonces, y eso lo hizo a él descender por la lucha que tuvo con Jesucristo, y todos sus ángeles que lo seguían los arrastró en la cola, y aquí vinieron a esta tierra. Entonces nosotros debemos de saber y de reconocer todas esas cosas. Desde el principio el enemigo peca. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. Cuando nosotros estamos siendo regenerados, entonces las obras del enemigo deben de ir desapareciendo de nuestro interior. Malos pensamientos no deben de existir, y si existen, que cada vez sean menos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo está obrando y deshaciendo todo lo que el enemigo pudo haber creado en nuestro interior. Por lo tanto, yo les animo a que sigamos adelante, que no desmayemos, que siempre nosotros nos paremos firmes, creyendo en la palabra de Dios y sabiendo de que Jesucristo mora en nuestra vida y que no podemos nosotros ofenderlo a Él con nuestras acciones, nuestros pensamientos, ni nada por el estilo. Dios siempre obrará maravillosamente. Verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, y aquí habla y menciona la palabra nacido. Si nosotros hemos nacido de Dios, vamos a ser diferentes. Entonces, por eso yo les digo en esta hora, vivamos conforme el Señor quiere que vivamos. Vivamos una vida consagrada para Él. Vivamos dependiendo de Él. Vivamos armándonos de fe. Vivamos una vida justa delante de Él. Y esas obras el Señor va a fortalecerlas día con día en nuestra vida. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado para no caer en esa maldición. Practicar nuevamente el pecado. Nosotros no debemos de practicar el pecado porque el enemigo, eso es lo que pretende, que nosotros vivamos una vida separada del Señor. Porque la simiente de Dios, dice, permanece en él. Ahora, nosotros sabemos de que la simiente de Dios está en nosotros. La semilla de Dios está en nosotros. La palabra de Dios vive en nosotros. Y eso es lo que nos da la fuerza. Entonces, esa simiente de Dios permanece en Él también. Y si permanece en Él, nos da la fuerza a nosotros. Y no puede pecar, dice. Todo está clarito en este versículo. La simiente de Dios permanece en Él. ¿En quién? En usted y en mí. Entonces, y no puede pecar. Nosotros no podemos pecar deliberadamente. Podemos cometer algún error, pero enmendarlo, arrodillándonos y pidiéndole perdón a Dios por esa falta que hemos cometido. Dios siempre obrará de esa manera en nuestra vida, en nuestro corazón, porque Dios siempre estará allí para ayudarnos y para bendecirnos conforme su voluntad. Ahora, no podemos nosotros pecar porque es nacido de Dios, porque somos nuevas criaturas, porque hay algo especial en nuestro interior, porque Dios siempre obrará maravillosamente en todo nuestro ser. Dios obra conforme su voluntad. Dios siempre estará allí para que la gloria y la gracia de Dios se manifieste en todo nuestro ser. ¿Por qué razón? Porque Dios obra desde el principio. Y si obra desde el principio, Dios debe de hacer grandes cosas en su vida y en la mía. Ahora, en el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga los dos padres que hay allí, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia
Mire esta frase: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo, a su hermano, no es de Dios. Debemos nosotros de actuar con justicia. ¿Por qué? Porque la justicia nos va a llevar a amar de todo corazón a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, que también han sido lavados con la sangre de Cristo. Amar aún quizás más que a todos aquellos que no conocemos, que no han llegado a los pies de Cristo. Debemos de amarlo con un corazón sincero para que Dios obre maravillosamente en nuestra vida y que haya un cambio. Por esa razón, nosotros debemos de estar siempre de la mano del Señor. Sabemos de que somos justificados y que estamos siendo regenerados a través de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, y que debemos de vivir una vida en santificación, siendo santificados constantemente para que la gracia del Señor abunde en nuestra vida. Yo les animo en esta hora. No desmayen. Sigan viviendo de una manera especial, que Dios obra maravillosamente en cada uno de ustedes y en mi vida, para que la gloria y la gracia del Señor se manifieste. Gracias le doy a Dios, porque si usted ha visto este video y ha oído esta palabra, gracias le doy a Dios porque ha sido de edificación para su vida, y que esta palabra lo fortalezca constantemente para que la gloria y la gracia del Señor se manifieste en su vida. Amén. Que Dios le bendiga.